Por fin, lo que muchos estábamos esperando finalmente sucedió. La versión 19 de Adobe XD ya está con nosotros y hoy vamos a revisar cuáles son sus novedades. Esta última actualización de Adobe XD yo la estaba esperando con muchas ansias y estoy consciente de que muchas otras personas también, porque viene con novedades muy interesantes. Y antes de que pasemos a ver el detalle de estas novedades, te invito a ver el video que voy a enlazar en algún lugar por acá para que veas una introducción a Adobe XD si es que aún no conoces esta aplicación. Si ya la conoces, sigamos adelante y veamos cuáles son las novedades que trae esta versión. Vamos a la pantalla. Si miramos el blog de Adobe, en donde nos habla de las novedades que trae esta versión de Adobe XD, vamos a ver que las cosas nuevas que tenemos son componentes, que viene a ser una nueva versión de lo que eran los símbolos dentro de Adobe XD, que tenemos la posibilidad de compartir recursos entre archivos, que ya vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata, que tenemos ahora la posibilidad de agregar guías a nuestras mesas de trabajo, que tenemos la posibilidad de disparar animaciones a partir de apretar alguna tecla en nuestro teclado, o también si es que tenemos conectado algún controlador de videojuegos, también podemos disparar una animación a partir de apretar alguna tecla de estos controladores, que también tenemos una nueva herramienta que es la herramienta de polígono, que pareciera ser una actualización muy pequeñita, pero para mí ha sido muy interesante poder utilizarla. Tenemos algunos controladores adicionales de texto que nos van a permitir tener texto en mayúscula, en minúscula y poner un tachado. Vamos a poder también gestionar algunos permisos para acceder a los prototipos, y eso es principalmente lo que tenemos en esta actualización. Vamos a abrir Adobe XD y vamos a comenzar a revisar estas actualizaciones. Entonces, abramos Adobe XD y partamos con un nuevo documento. Entonces, lo primero que vamos a ver es la nueva forma de construir símbolos, que en realidad no es una nueva forma de construir símbolos, sino una nueva forma en que los símbolos se comportan, e incluso es tan diferente que ahora le cambiamos el nombre por componentes. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo más común y corriente, que sería un botón. Entonces, ¿cómo dibujamos un botón? Escribimos un texto, soy un botón, ¿cierto? Y detrás de ese texto dibujamos un rectángulo y le damos algún color. Por ejemplo, vamos a darle un color azul. Vamos a hacer que las esquinas sean sutilmente redondeadas y vamos a hacer que no tenga borde. Lo vamos a enviar hacia atrás, enviar detrás, y este texto vamos a hacer que esté en negrita y vamos a hacer que sea de color blanco para que funcione dentro de este texto. Perfecto. Ahí tenemos nuestro botón dibujado. Hasta ahí todo bien. Entonces, vamos a convertirlo en un componente, lo que antes sería convertirlo en un símbolo. Para ello, simplemente vamos a ir aquí al lado izquierdo. Si no ves esto, puedes abrirlo desde este botón. Entonces, vamos a ir a componentes, vamos a hacer clic en más, y esto simplemente va a tomar este bloque y lo va a convertir en un componente. Y puedes notar que es un componente porque al seleccionarlo, su borde es de color verde. Entonces, ahora simplemente puedo borrar esto, pero lo tengo siempre guardado aquí en mi librería de componentes. Entonces, tiene un nombre llamado componente 1, que no es lo ideal, así que vamos a llamarle botón. Bien. Entonces, ¿por qué son importantes los símbolos? O los componentes, que se llaman ahora, todavía hay que acostumbrarse al nuevo uso de la palabra. Son importantes porque son elementos reutilizables. Entonces, yo en mi interfaz puedo tener varios botones, entonces voy soltando esto acá. En la versión anterior, en la versión de símbolos, podíamos sobreescribir algunas características. Específicamente, podíamos sobreescribir las imágenes que se utilizaban y podríamos escribir los textos. Entonces, si este botón, vamos a decir enviar, este podría ser suscribir. Eso sería un cambio sutil, un cambio sencillo que podríamos hacer desde la versión anterior. Pero ahí nos encontrábamos con un problema, y es que, por ejemplo, aquí funciona perfecto con el texto porque tiene una cantidad idéntica de espacio a la izquierda y a la derecha, pero en este lado nos queda el texto demasiado cortito y el recuadro demasiado largo. Y ahí teníamos problema porque los símbolos no eran redimensionables, pero los componentes sí lo son. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que podemos tomar este símbolo y redimensionarlo de esta forma sin destruir el componente original. Sigo diciendo símbolos, pero estamos hablando de componentes. Ya me
Ya me entenderás la confusión porque es un cambio de palabra. Pero estos los podemos redimensionar a nuestro antojo sin destruir el componente original. Incluso ahora podemos sobreescribir otras características diferentes. Entonces vamos a suponer que tenemos 3 botones, uno al ladito del otro, y que uno va a estar, por ejemplo, el de enviar lo vamos a tener deshabilitado hasta que ocurra cierta acción dentro del formulario y habilite este botón. Entonces ahora puedo hacer doble clic, selecciono el recuadro y puedo cambiarle el color. Por ejemplo, a un gris bastante clarito que deje claro que este botón está deshabilitado. Y puedo redimensionar esto. Pero te vas a dar cuenta que al redimensionar ocurre lo que usa Adobe XD como el redimensionado responsive, en donde mantiene porcentualmente la distancia entre este espacio y el espacio de allá. Así que para eso quizás sería útil modificar el componente original. ¿Y cómo modificamos el componente original? Vamos aquí, clic derecho y vamos a editar el componente maestro. Entonces me crea una instancia del componente maestro acá arriba. Y yo puedo modificar ciertas cosas. Por ejemplo, voy a tomar este texto y voy a hacer que inicialmente el texto esté alineado al centro. Y voy a decir que esto esté, para su redimensionado responsive, que esté centrado. Creo que eso hace que esto esté centrado. Vamos a ver. Entonces, si ahora yo tomo esto y lo muevo, vamos a ver que está alineado al centro. ¿Y qué gracia tiene tener un componente maestro? Que yo desde acá puedo modificarlo. Por ejemplo, le cambio el color para que ahora sea un color violeta. Y va a sobreescribir todos los otros componentes, porque este es el componente maestro. Entonces va a sobreescribir el color de ese recuadro de todos los otros componentes que no hayan sobreescrito esa capacidad, que no hayan sobreescrito esa característica del color de fondo. Entonces sobreescribe estos otros dos, no así este. Entonces si ahora a este, por ejemplo, yo voy y le cambio el color para que sea azul, y voy acá y vuelvo a cambiar alguna característica de esto, simplemente va a cambiar a aquel que no haya sido redimensionado. Entonces puedo redimensionar verticalmente, horizontalmente e incluso puedo agregar cosas, lo cual es súper interesante, porque puedo mover esto a la izquierda, puedo trasladarlo acá y supongamos que quiero agregar un icono, por ejemplo algún icono de font awesome o algo por el estilo, y puedo hacerlo sin destruir el componente original, lo cual es súper interesante y abre un montón de posibilidades, porque puedes crear un solo símbolo para la cabecera de tu sitio y tener 3 variables del mismo componente para la versión de escritorio, para la versión de tablet y la versión de celular, y no tendrías que crear un componente para cada una de las versiones. Tal vez, lo único que me pregunto yo de pronto es si no será demasiada libertad a la hora de sobreescribir los componentes, pero ante la libertad y ante la incapacidad de poder hacer cosas, me quedo con esta libertad por sobre las limitantes que teníamos en la versión anterior, que hablaba sobre solo símbolos. Bien, espero que esto sea un resumen cortito de lo que se puede hacer con esta nueva versión de los componentes, que abre muchas posibilidades, abre las posibilidades de tener bibliotecas de componentes, abre la posibilidad de tener sistemas de diseño y un montón de cosas que ya exploraremos en futuros videos. Por ahora, concentrémonos en que tenemos la posibilidad de tener componentes en lugar de símbolos y que nos permiten sobreescribir un montón de cosas. Vamos a ver la siguiente parte muy interesante de esta nueva versión de Adobe XD. Entonces, vamos a agregar un par de cositas adicionales acá. Vamos a tomar este texto y vamos a convertirlo en un estilo de carácter y vamos a llamarle texto de botón. Esto no es nada nuevo, es algo que podemos hacer desde hace mucho tiempo. Vamos a tomar entonces este recuadro y vamos a agregarlo como un color destacado. Vamos a tomar este otro recuadro y también lo vamos a agregar como color destacado, y este otro también como color destacado. Entonces ahora tenemos en este documento algunos recursos. Tenemos los 3 colores guardados, tenemos el estilo de carácter guardado y tenemos este componente. Imagínate esto en un documento real en donde tendríamos 7 colores, unos 10 estilos de texto y unos 30, 25 componentes. Sería algo más o menos real, algo como los documentos en los que yo trabajo día a día. Ese es el tamaño de documentos. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Este documento
tenemos que guardarlo en la nube para que lo que vamos a ver a continuación funcione, así que vamos a darle un nombre, biblioteca prueba, vamos a llamarle a este archivo y lo vamos a guardar en la nube, ¿ok? Entonces ya tenemos guardado nuestro documento y podemos simplemente guardarlo y cerramos el documento. Nos olvidamos de él por un ratito. Supongamos que este documento biblioteca lo hizo Pepito, que es nuestro encargado del equipo de construir la biblioteca de componentes o el sistema de diseño de este proyecto en el que estamos trabajando, de esta aplicación, por ejemplo. Entonces yo, Francisco, soy el encargado de diseñar la pantalla de una de las características nuevas que vamos a agregar a este proyecto. Entonces puedo venir, crearme un archivo nuevo y este archivo lo voy a guardar en la nube. Vamos a llamarle app prueba, ¿ok? Le ponemos un nombre cualquiera y lo guardamos en la nube. Y para esta aplicación de prueba, para esta pantalla que tengo que crear, voy a necesitar utilizar los recursos que ya forman parte del estilo de diseño de la aplicación para la cual estamos trabajando, y esto está presente en la biblioteca que guardamos antes. Entonces puedo abrir de nuevo el panel de recursos y vamos a ir aquí a vincular activos. Vamos a buscar dentro de nuestros documentos en la nube y vamos a encontrar biblioteca prueba y vamos a pinchar encima. Y fíjate que mágicamente lo que hace es traernos los colores, el estilo de carácter y el componente que creamos en el otro archivo. De tal forma que ahora yo puedo venir aquí y trabajar tranquilamente en esta pantalla. Entonces puedo trabajar, voy a crear un recuadro, ¿cierto? Le voy a agregar un color, por ejemplo, le voy a poner este color violeta. Voy a enviarlo detrás, voy a poner mi botoncito aquí abajo, voy a dibujar un recuadro de texto, voy a seleccionarlo, voy a mi complemento lorem ipsum, voy a llenarlo con texto falso, ok, acepto, y ahí me llenó esto con texto falso. Voy a utilizar el estilo de caracteres que tengo acá arriba. Entonces ya utilicé mis recursos, utilicé el botón, el componente, utilicé el estilo de texto en este recuadro de texto y utilicé los colores. Entonces voy a guardar esto y ya diseñé mi pantalla. Obviamente esto no es una pantalla real, pero supongamos que lo fuera. Pero voy a ver que supongamos que cambió el branding de la aplicación o cambió algo en particular. Entonces otra persona, la persona encargada de la biblioteca, la persona encargada de estos componentes, va a decir, ¿sabes qué? Este color ya no es violeta. El color de los botones ahora va a ser el color azul. Entonces actualiza esto, lo guarda y yo por acá voy a seguir trabajando en esto y de pronto voy a encontrarme con este botoncito que dice actualizar. ¿Qué significa esto? Que hay un elemento de la biblioteca compartida que ha sido actualizado y podemos verlo en este circulito celeste. Me dice este botón ha sido actualizado y si paso el mouse por encima vamos a ver que me muestra en la pantalla cuál es la actualización. Entonces pincho ahí y me actualiza ese componente. Entonces yo puedo estar diseñando tranquilamente la pantalla que estoy haciendo mientras que otra persona está trabajando en la biblioteca de componentes tranquilamente, y estos cambios yo los voy a ver reflejados inmediatamente acá porque estoy trabajando con bibliotecas compartidas y eso es muy interesante. Ahora, esto te lo he explicado más o menos en la lógica de trabajar en equipo, pero no solamente funciona en equipo. Por ejemplo, yo trabajo solo y no tengo otro equipo de diseñadores con los que compartir las cosas que voy diseñando, pero sí es súper útil porque pongámonos en un caso real que a mí me ocurre, que yo estoy trabajando en un sistema que tiene 3 contextos. Tiene un contexto para un usuario final, tiene un contexto para un administrador y tiene un contexto para un super administrador. Entonces son un montón de pantallas para cada caso y sería una locura trabajar con todos, que es lo que venía haciendo hasta ahora. Por eso he estado esperando tan ansiosamente esta versión de Adobe XD, porque es una locura trabajar con los 3 ambientes dentro de un mismo archivo. Y lo hago de esa forma porque de ese modo me aseguro de trabajar siempre con los mismos estilos de texto, con los mismos colores y los mismos componentes. Pero esto me abre la posibilidad de trabajar en 4 archivos diferentes. Trabajar en un archivo con mis recursos, con los colores, con los estilos de texto, con los componentes, y tener un archivo para
el contexto usuario final, otro archivo para el contexto administrador y otro archivo para el contexto superadministrador. Entonces me ayuda a mantener mucho más ordenado todo esto. Lo único que quizás puede ser un poco complejo para algunos de nosotros es que esto solo funciona si los documentos los guardas en la nube de Adobe XD. En mi caso, prefiero, como estoy trabajando para una empresa, dentro de una empresa, estos archivos prefiero que queden guardados en la computadora o almacenados en la nube de la empresa, de tal forma que si ocurre algo yo puedo sincronizarlo, o si la empresa o la institución lo solicita, tienen acceso constante de inmediato a los archivos, mientras que si están guardados en la nube genera esta sensación de que son un poco etéreos, y si en algún momento la institución me dice entrégame los archivos, va a ser un poco difícil o se van a perder estas conexiones que hay entre archivos. Pero por lo menos hoy tenemos estas funcionalidades y se agradece enormemente poder realizar este tipo de uniones entre archivos y trabajar de manera colaborativa, aunque sea con uno mismo. Espero que esto te dé alguna cercanía de cuáles son las novedades más interesantes de Adobe XD, que para mí las más importantes son estas dos características: crear componentes que puedan ser redimensionables y compartir recursos entre archivos diferentes. Ahora, como dijimos, también hay otras actualizaciones menores, así que vamos a dar una revisión rapidita acerca de estas actualizaciones menores. Vamos a ver rapidito. Una de las más importantes, y es una de las que me hizo no comenzar a trabajar con Adobe XD en primera instancia cuando recién salió, fue la idea de que no teníamos guías. Cierto, siempre tenemos estas guías que nos van diciendo a cuánta distancia estamos de la cabecera o de la parte superior del documento, cuánta distancia hay entre un archivo de un documento, entre un elemento y otro, pero no teníamos, como en Adobe XD, como en Sketch, o como en Photoshop, la posibilidad de tener guías. Bueno, ahora sí lo tenemos. Y es tan fácil como pasar el mouse por la orillita izquierda de una mesa de trabajo y puedes arrastrar una guía. Y desde arriba hacia abajo, lo mismo. Tal vez extrañes un poquito no tener las reglas, pero esto me parece incluso más sencillo, más minimalista incluso, porque cuando vas arrastrando la guía te va diciendo cuánta distancia tienes desde el borde superior y cuánta distancia tienes desde el borde inferior, lo cual resulta ser bastante útil. Otra actualización importante es que tenemos tenemos la herramienta de polígono, que la podemos ver aquí en la barrita izquierda con el símbolo de un triángulo. Y si dibujamos, simplemente vamos a dibujar un triángulo, pero tenemos algunos controladores que son súper interesantes, y es que desde acá podemos ir controlando la cantidad de esquinas o la cantidad de puntas que tiene este polígono. Entonces podemos modificarlo incluso después de haberlo dibujado, lo cual es súper cool y sería genial tenerlo también en Illustrator, Adobe, si estás escuchando. Y también podemos cambiar la redondez de los bordes, entonces podemos dibujar formas súper interesantes con esto. Por ejemplo, un pentágono, no es un pentágono, ¿o sí? Sí, un pentágono con las esquinas redondeadas, y luego tomamos este mismo, lo giramos y podemos hacer cosas interesantes con esto, ¿cierto? Como dibujar una especie, ¿cómo se llama esto? Que son dibujos circulares hacia afuera, como no me acuerdo el nombre. Alguno de ustedes yo sé que se va a acordar y lo va a decir en los comentarios. Bien, ¿qué otra actualización tenemos? Tenemos la actualización de los controles de texto. Entonces, vamos a duplicar este texto. Vamos a darle un color distinto para que podamos verlo. Y vamos a ver que aquí al lado derecho, en el panel de propiedades, tenemos algunos controladores adicionales que están aquí abajito. Son estos botones pequeñitos que nos permiten hacer varias cosas. Poner el título, poner el texto todo en mayúscula, poner el texto todo en minúscula, poner el texto todo en estilo título, con la primera letra en mayúscula, subrayar y tachar. Son todas las cosas que podemos hacer. Lo único que yo te recomendaría es evitar utilizar esta idea de poner todo en minúscula, porque si esto lo quieres replicar en CSS puede ser un poco complicado forzar a que todo el texto esté en minúscula. Es fácil forzar a que todo el texto esté en mayúscula,
no así forzar a que todo esté en minúscula. Así que si lo estás haciendo solo para demostrar que, oye, aquí el texto se tiene que escribir en minúscula, está genial. Pero si quieres forzarlo en CSS puede ser un poco complicado, así que tendría cuidado al utilizar eso. Otra actualización interesante que tenemos en esta versión es la posibilidad de generar animaciones a partir de presión de teclas. Entonces vamos a crear una segunda pantalla y en esta pantalla vamos a hacer algo ultra sencillo. Vamos a tomar esto y lo vamos a mover a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que haríamos habitualmente si queremos que uno haga clic en este botón y se vaya a la otra pantalla? O si queremos que se vaya de pantalla a pantalla, simplemente podemos hacer clic en el modo prototipo y desde acá dibujamos una flechita que nos lleve a la segunda pantalla y vamos a hacer que haya una animación automática desde una pantalla a la otra que se demore 0.6 segundos y cuando le damos, y vamos a hacer que al mismo tiempo al presionar este botón nos lleve de vuelta. Entonces le damos clic a play y vamos a ver que al clicar ese botón se vaya, cliqueamos, vuelve, vaya, vuelve, etc. Pero ahora también tenemos una posibilidad adicional y es que si seleccionamos la mesa de trabajo, no estoy seguro si también funciona al seleccionar un elemento. Sí, también lo podemos hacer al seleccionar un elemento. Pero en este caso vamos a hacerlo seleccionando la mesa de trabajo y ya te voy a explicar por qué. Vamos a seleccionar la mesa de trabajo y queremos que esta mesa de trabajo nos lleve a la segunda mesa de trabajo y el detonante o el desencadenante o el gatillante, como quieras llamarle, va a ser una tecla. Y en este caso selecciono ahí y voy a apretar la tecla, la flecha derecha. Bien, listo, ahí quedó, listo. Y vamos a hacer lo mismo a la inversa. Vamos a hacer que de esta mesa de trabajo nos vamos a la otra apretando una tecla que va a ser la flecha izquierda. Entonces, si le damos a play, vamos a ver que sigue funcionando la capacidad de presionar el botón, ¿cierto? Por eso no reemplacé el botón por apretar la acción de cliquear el botón por sobre presionar la flecha, pero además podrás notar que si presiono la flecha derecha, se activa esta animación y se va a la derecha, y si presiono la flecha izquierda, vuelve a la versión anterior. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Y esto permite hacer cosas bien cool. Por un lado, porque nos permite simular las acciones que podemos disparar apretando en un teclado, en una aplicación funcional. Por ejemplo, cuando estás enviando un formulario, a veces uno simplemente no presiona el botón, sino que aprieta Enter y se envía, lo cual es genial. Pero también nos puede servir para otros usos de Adobe XD que son menos convencionales. Por ejemplo, a mí cuando me toca hacer presentaciones, me gusta hacer que las presentaciones se vean bien y que ojalá tengan alguna que otra animación. Y estas animaciones son relativamente fáciles de hacer en Keynote o en Adobe XD. Y cuando hago mis presentaciones en Adobe XD, tenía que depender de hacer clic para pasar a la siguiente diapositiva o la siguiente mesa de trabajo. Pero ahora simplemente voy a poder apretar la flecha y eso va a funcionar como si estuviera viendo un PowerPoint y podría ir simplemente pasando a la siguiente de una manera bastante sencilla. También he hecho videos en donde estoy haciendo un video explicación de algo y por detrás se va viendo como un icono aparece, después el icono se va, aparece un texto, el texto se va y se reemplaza por una foto, y todo esto lo he hecho hasta ahora con animación a partir de tiempos. Hago que la primera animación comience, espere tantos segundos, pase a la siguiente, espere tantos segundos, pase a la siguiente, y después en Premiere me toca editar estos videos para extender los tiempos o reducirlos y que calce con el texto. Pero quizás ahora se me hace mucho más fácil realizar esto simplemente presionando las teclas que activen la animación para pasar a la siguiente pantalla o disparar la siguiente animación sin exponerme a que se vea el cursor del mouse presionando para que esto se active, lo cual es súper cool y está completamente y es una ayuda completamente interesante para el trabajo que yo realizo, porque Adobe XD lo uso para diseñar pantallas, pero además lo uso para un montón de otras cosas que son más o menos poco convencionales, y que si te interesa, quizás en algún otro video te puedo contar al respecto. Y para no seguirnos alargando más, voy a hablarte de la última actualización,
o de la última característica que también parece ser interesante. No sé qué tanto, pero es interesante, así que vamos a verla ahora. Es compartir. Entonces, compartir para revisión. Ya sabemos que lo que hacemos con esto es compartir el prototipo y podemos compartir este enlace para que otras personas lo vean. Entonces, si copiamos este vínculo y lo abrimos en una ventana de incógnito, ¿cierto? Vamos a poder abrirlo y visualizar este prototipo, dejar comentarios, etcétera, etcétera. Pero la idea es que esto no esté tan abierto, ¿cierto? Vamos a suponer que queremos que esto esté solo compartido con ciertas personas. Entonces vamos a cambiar desde acá para que solo las personas invitadas puedan verlo. Entonces vamos a compartir de nuevo. Vamos a copiar el vínculo. Tengo mis dudas si este vínculo es el mismo. No, es diferente. Entonces ahora, si quiero entrar a ver el prototipo, voy a tener que iniciar sesión en Adobe XD, con mi cuenta de Adobe para poder verlo. Entonces aquí voy a ingresar con mi cuenta, y si no es una cuenta, si no es mi cuenta por ahora como propietario, me va a decir, oye, no puedes acceder a ver esto, pero tienes un botón para pedir permiso. Y si pido permiso, aquí me va a aparecer la posibilidad de decir, oye, Juanito está pidiendo permiso para ver este prototipo, ¿le damos permiso o no le damos permiso? Ya, démosle permiso y ahí Juanito va a poder ver el prototipo. Entonces esto es súper interesante y antes no lo teníamos, por lo tanto, por lo menos con tal nivel de detalle de que una persona pueda solicitar acceso y uno controlar si le da o no le da el acceso. Y bien, eso concluye esta revisión de la versión 19 de Adobe XD de mayo del 2019. Es una de las actualizaciones más importantes a mi juicio y que abre un montón de posibilidades para nuestro trabajo como diseñadores de interfaces de usuario. Creo que con esta última actualización Adobe XD se pone al día con las otras aplicaciones que le venían sacando un poquito de ventaja gracias a la inclusión de los componentes y los recursos compartidos. Con esto creo que está a la altura de lo que venía haciendo Sketch y lo que venía haciendo Figma. Y también lo que proponía un poco InVision Studio, que es lo que vimos en un video reciente. Con esto Adobe XD está a la altura para no quedarse chico ante ninguna de estas características. Todavía hay cosas que faltan, todavía hay cosas que se podrían agregar, pero vienen a ser cosas menores y cosas que tienen que ver más bien con productividad y que las cosas más potentes se sabe por lo menos que vienen en el futuro. Algunas de las cosas más grandes por lo menos se sabe que vienen dentro de este año. Una de las cosas más importantes que van a actualizar dentro de este año es la posibilidad de que 2 personas o más trabajen en un mismo archivo al mismo tiempo, lo cual está súper cool. Y se están barajando otras cosas como la posibilidad de tener un tema oscuro, que a algunas personas pareciera interesarle mucho eso. En mi caso no es tan relevante y me gustaría ver cosas que tal vez son menores pero que serían algo relevante para mí por lo menos. Por ejemplo, agregar algunos controles adicionales de texto para poder tener listas o poder justificar el texto, cosas que hoy no tenemos, pero que tampoco son tan terribles si las podemos simular de manera más o menos rápida. Para mí, con esto Adobe XD alcanza a estar en un nivel top y estoy bastante conforme de haber elegido Adobe XD como herramienta de trabajo principal día a día. Eso no quiere decir obviamente que voy a dejar de seguir utilizando Sketch o explorar Figma o InVision Studio, porque me gusta esto de ser polígamo en cuanto a aplicaciones de diseño. Pero creo que en mi día a día voy a seguir utilizando Adobe XD porque me resulta bastante útil y con estas cosas adicionales la productividad creo que se va a disparar. En un futuro video exploraremos más en profundidad las capacidades que nos ofrecen los componentes y veremos también cómo crear una biblioteca de componentes y cómo llegar desde eso a un sistema de diseño, pero ya será con un poquito más de tiempo. Por ahora disfrutemos esta nueva versión de Adobe XD y te invito a explorarla por tu cuenta. Si quieres seguir aprendiendo sobre Adobe XD y partir desde cero en esta aplicación, te invito a visitar mi plataforma de cursos amkpro.com, en donde encontrarás un curso completo de Adobe XD y sobre otros temas también muy relevantes sobre el diseño de interfaz. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau chau.